Hello, I'm Dr. David Ghilarducci, San Benito County Health Officer. I would like to share some important information and recommendations with you from the Health Department about upcoming holidays and the ongoing COVID-19 pandemic. Firstly, I want to share with everyone the very best wishes of the holiday season and wishes for a much better year ahead than this last. It's been a very difficult year. We understand and ourselves feel the desire to be with people we love on these important holidays of Christmas and New Year's, and it's hard to imagine Christmas without our extended family. Sadly, the current dramatic increase in COVID-19 infections in California and elsewhere were the unintended result of many people participating in social and family gatherings over the Thanksgiving holiday. The exposures that resulted enabled this aggressive virus to spread more widely and more rapidly. Hola, soy el Dr. David Ghilarducci, oficial del Condado de San Benito. Me gustaría compartir con ustedes información muy importante y recomendaciones del Departamento de Salud Pública sobre las próximas vacaciones y la pandemia del COVID-19 en curso. En primer lugar, quiero compartir con ustedes los mejores deseos de la temporada navideña y los mejores deseos de un año mucho mejor que este último año difícil. Entendemos y sentimos nosotros mismos el deseo de estar con las personas que amamos en estas importantes fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Es difícil imaginar la Navidad sin nuestras familias extendidas. Lamentablemente, el dramático aumento de la participación de muchas personas en reuniones sociales y familiares durante las vacaciones de Acción de Gracias, las exposiciones que resultaron permitieron que este virus agresivo se propagara de manera más amplia y más rápida. I'm Dr. George Gellert, San Benito County Deputy Health Officer. Californians and county residents are understandably fatigued by the need to wear masks, to socially distance, to avoid social and family gatherings, and by so much human, financial, and other pain and suffering. However, we are facing a critical situation, with many hospitals across the state, including our own Hazel Hawkins Hospital in San Benito County, nearing the maximum treatment capacity in terms of available hospital beds and clinical staff to care for patients. If Americans do not avoid social and family gatherings over the upcoming holidays, tens of thousands of people will die unnecessarily from COVID-19 in January and February. Tens of thousands of others will have very difficult hospital stays and possibly long-term effects from the infection. As the hospital is overwhelmed by COVID-19 patients, the victims of car crashes, other injuries, and critical medical crises may not receive the intensive care they need to survive. That includes you and your loved ones here in San Benito County. Imagine a situation when an ambulance takes you or a loved one to the hospital after a car crash, and the clinical staff there is struggling to care for you or your loved one with the attention and time required because there are so many patients very ill and dying from COVID-19. Soy el Dr. George Gellert, suboficial de salud del Condado de San Benito. Los californianos y los residentes del condado están comprensiblemente fatigados por la necesidad de usar máscaras faciales, por distanciarse socialmente, por evitar reuniones sociales y familiares, y por tanto dolor y sufrimiento humano, financiero y otro tipo. Sin embargo, los enfrentamos a una situación crítica con muchos hospitales en todo el estado, incluido nuestro propio Hospital Hazel Hawkins en el condado de San Benito, acercándose a su capacidad máxima de tratamiento en términos de camas de hospital disponibles y personal clínico para atender a los pacientes. Si los estadounidenses no evitan las reuniones sociales y familiares durante las próximas vacaciones, decenas de miles de personas morirán innecesariamente a causa del COVID-19 en enero y febrero. Decenas de miles de personas tendrán estancias hospitalarias muy difíciles y posiblemente efectos a largo plazo de la infección. Dado que el hospital está abrumado por pacientes con COVID-19, las víctimas de accidentes automovilísticos, otras lesiones y crisis médicas críticas pueden no recibir los cuidados intensivos que necesitan para sobrevivir. Eso lo incluye a usted y a sus seres queridos aquí en el condado de San Benito. Imagínese una situación en la que una ambulancia lo lleva a usted a un ser querido al hospital después de un accidente automovilístico y el personal clínico batalla por atenderlo a usted
y a sus seres queridos con la atención y el tiempo necesario porque hay tantos pacientes muy enfermos y muriéndose del COVID-19. The new vaccines are truly great breakthroughs and wonderful news for all of us. While the vaccines will enable us to eventually end this pandemic, vaccines are not a cure for COVID-19 if you get infected before you or your loved ones are vaccinated. Most Californians will not be vaccinated before spring or early summer. Until then, most will remain at risk of infection, potential hospitalization, and death. With a light now visible at the end of this dark tunnel, the next 6 months will be the saddest, most absurd time for someone to get hospitalized or die from COVID-19. All who die moving forward will die, especially unnecessary, avoidable deaths, if only they had maintained their personal and social protective measures for a handful of remaining months. They could have been vaccinated and lived long lives. Las nuevas vacunas son realmente grandes avances y maravillosas noticias para todos nosotros. Si bien las vacunas nos permitirán acabar con esta pandemia, las vacunas no son una cura para el COVID-19 si se infecta antes de que usted o sus seres queridos reciban a la vacuna. La mayoría de los californianos no se vacunarán antes de la primavera o a principios de verano. Hasta entonces, la mayoría seguirá en riesgo de infección, posible hospitalización y muerte. Con una luz ahora visible al final del túnel oscuro, los próximos 6 meses serán el momento más triste y absurdo para que alguien sea hospitalizado o muera de COVID-19. Todos los que mueran en el futuro tendrán muertes especialmente innecesarias e evitables. Si tan solo hubieran mantenido sus medidas de protección personal y social durante unos pocos meses restantes, podrían haber sido vacunados y vivir una larga vida. The San Benito County Public Health Department urges, in the strongest terms, that all county residents we serve stick it out and endure the remaining 6 months of high COVID-19 risk. That means maintaining your COVID-19 prevention practices of masking, social distancing, and avoiding social gatherings, and especially avoiding family and social gatherings over the upcoming Christmas and New Year's holidays. Please don't sacrifice all the Christmas and New Year's celebrations ahead in your lives for this one holiday season, a year where COVID-19 is waiting to harm your loved ones. Please don't be reckless with your life or with the lives of the people you love, so close to the end of the epidemic in our nation. And please, be patient. Don't be among, and don't let your family and loved ones be among the last Americans to die from COVID-19. You can still enjoy these holidays while staying safe. We wish you all a merry and very safe Christmas and New Year's. Thank you. El Departamento de Salud Pública del Condado de San Benito insta en los términos más fuertes a que todos los residentes del condado a los que servimos se mantengan firmes y resistan los 6 meses restantes del año al riesgo de contraer COVID-19. Esto significa mantener sus prácticas preventivas del COVID-19 de enmascaramiento, distanciamiento social y evitar reuniones sociales, y especialmente evitando las reuniones familiares y sociales durante las próximas vacaciones de Año Nuevo y Navidad. Por favor, no sacrifiquen todas las celebraciones de Año Nuevo y Navidad que se avecinan en sus vidas por esta temporada festiva, un año en el que el COVID-19 está esperando para dañar a sus seres queridos. Por favor, no sea imprudente con su vida o con la vida de las personas que ama, tan cerca del fin de la epidemia en nuestra nación. Y por favor, tenga paciencia, no esté entre los últimos estadounidenses en morir de COVID-19 y no permita que su familia y seres queridos estén entre los últimos estadounidenses en morir. Todavía puede disfrutar de estas vacaciones mientras se mantiene seguro. Les deseamos a todos un feliz y muy segura Navidad y Año Nuevo.